Las Olimpiadas son un culto al hombre, el culto a su cuerpo. Las ferias de muestras son el culto a su mente, los logros de su mente y las obras de sus manos. Pero el deporte es un culto al cuerpo del hombre. La cultura es el culto a su mente. Los negocios son un culto a la obra de sus manos. Y las iglesias y la beatería son un culto a su espíritu, a su propio espíritu, no a Dios ni al espíritu de Dios. Y la culminación de todo eso está en la guerra. La manifestación por excelencia de todo eso es la guerra. De su habilidad física, su ingenio técnico, su genio táctico y su espíritu indomable. La guerra es la combinación perfecta del culto a todo eso. El deporte favorito del hombre es la guerra. Estados Unidos es el único país que ha utilizado una bomba atómica en 1945 en el ataque a Hiroshima y Nagasaki en Japón. Las consecuencias fueron devastadoras y produjeron la muerte de más de 200,000 personas. Estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares en la historia de la humanidad y marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. En lo que el hombre considera su máximo grado de desarrollo, utilizando lo mejor de todo esto. Lo mejor que sabe hacer el hombre es lo peor que hay en el mundo. La guerra, lo peor y más destructivo que es capaz de hacer, la mayor fuerza que es capaz de generar, sus máximos genios creadores, sus inventos más adelantados y su mayor fervor, el patriotismo o como se le quiera llamar, los destina a la guerra. Es un espíritu de competición y rivalidad contra los demás, que a su vez hacen lo mismo. Las Olimpiadas son una feria de los deportes, una feria de la carne, de vendedores de carne. Fíjate cómo los deportes competitivos se han desarrollado en la etapa final de toda gran civilización e imperio. El culto al cuerpo. El deporte también está relacionado con el sexo. Como es fácil ver, todo eso es muy erótico, de manera que el sexo está incluido y forma parte de, pero en cierto modo es una parte mínima. Al igual que el sistema, el deporte exalta el sexo, pero al mismo tiempo le da poca importancia y finge que no le gusta. De hecho, en algo como el deporte, el sexo se considera una debilidad física en la que no se puede participar mucho si uno se quiere destacar. Se puede mirar, pero no tocar a esas lindas muchachas y hombres atractivos, sean nadadores o gimnastas o qué sé yo. Todo el asunto es un culto a la carne y al hombre con un espíritu bélico y competitivo que es la esencia misma de la competición, la contienda y la lucha, la guerra y la perfecta preparación para ella. ¿Sabían que la guerra entre Honduras y El Salvador, en la que murieron 20,000 personas, comenzó por un partido de fútbol? De hecho, Ernesto Hemingway, el escritor mundialmente famoso que pasó tanto tiempo en América Latina y España, dijo que se podía terminar con la mayoría de las guerras latinoamericanas y sus causas prohibiendo simplemente el fútbol. Y también dijo que el fútbol internacional es la continuación de la guerra por otros medios. En Brasil 2013, espectadores decapitados a árbitro Octavio Jordão da Silva Cantanhede y lo descuartizó y puesto en una estaca la cabeza en el centro del campo de fútbol. Esos deportes exaltan a la gente y la llevan a una frenesí tal de odio que lo único que satisface ese espíritu es una guerra total. La guerra es el deporte llevado al extremo, matar el cuerpo de otro para que el tuyo siga vivo. La guerra es el espíritu de competición llevado al máximo.
máximo. Es matar a los demás para preservar tu vida. El deporte es una guerra encubierta y en las Olimpiadas lo ocultan todo bajo el lema completamente falso y opuesto que habla de paz. Esa es su canción. Parece mentira, así que hablan de paz, pero guerra hay en su corazón. Hablan de paz mientras se preparan para la guerra, mientras preparan sus cuerpos para la guerra. Es más, en un artículo de la revista Newsweek titulado Los mitos del deporte, afirma que un congreso de 1,800 científicos reunidos durante las Olimpiadas de Múnich indicó que en realidad el deporte aumenta las tensiones y la agresividad, además de lesionar cuerpos. Por ello, el culto universal al deporte es un culto secreto a la guerra, que es la creación suprema del hombre, la destrucción. Y lo respaldan los belicistas, aquellos que adoran el sistema y sus instituciones. Después de su juego supremo, que es la guerra, el deporte se ha convertido en el más nacionalista y patriótico de todos los juegos del sistema. Son los brutos, los violentos y los crueles los que lo adoran. Y los deportes que más gustan a la gente son los más brutales, violentos, crueles y destructivos, sobre todo la guerra. Estados Unidos es el principal promotor mundial tanto del deporte como de la guerra y por tanto es el más culpable. El deporte, el nacionalismo exaltado y la guerra, todo eso lo aborrece el Señor. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Es usted un hijo de paz y del amor de Jesús y del amor de los pobres y del amor de los débiles? ¿Adoras los deportes y adoran al hombre y sus juegos de guerra que aumentan a los ricos? Los deportes son un gran negocio. El deporte favorito del hombre es la guerra. ¿Eres buen deportista? El diablo fue el primer buen deportista. Llevó la competición al paraíso terrenal. Caín fue el primero que puso en práctica su destreza física al emprender el deporte de matar a su hermano. El asesinato se convirtió en el deporte favorito del mundo, tanto que Dios tuvo que acabar con esos jueguecitos en un diluvio y Noé se tuvo que dedicar al deporte de la navegación para salvar la vida. A Abraham no le gustaba el deporte, él preferiría separar a sus pastores de los de Lot para evitar peleas. Cuando Jacob intentó luchar contra Dios, terminó cojo para el resto de su vida y no lo volvió a intentar. A los hermanos de José les pareció un juego muy divertido arrojarlo a una cisterna para que lo esclavizaran sus enemigos. Moisés se metió en el deporte de matar a los egipcios y tuvo que huir corriendo para salvar la vida. A Goliat, el campeón de los gigantes, le pareció un juego muy divertido desafiar a los hijos de Dios a que le matasen, hasta que David lo dejó satisfecho practicando el lanzamiento de peso y puso fin a su carrera deportiva haciendo que perdiera el campeonato. Salomón, un hombre sabio y pacífico, descubrió que jugar con sus esposas era menos peligroso que hacer la guerra. Hacer el amor, no la guerra. A los romanos les pareció un juego muy divertido burlarse de Jesús y terminaron crucificando al Salvador de los pobres, al príncipe de paz, que nunca había hecho daño a nadie aparte de los cambistas. Pero aquel episodio de golpear a los hombres de negocios en su propio juego contribuyó a terminar su carrera en la tierra. Torturar a los cristianos se convirtió en el deporte favorito de Pablo, hasta que Dios convirtió a aquel entusiasta del deporte en un fanático religioso a que sus viejos amigos deportistas querían matar. Sus seguidores hicieron un gran deporte en los juegos de los romanos.
soldados, los cristianos contra los leones, y aquellos alumbraban el marcador ensangrentado encendiendo antorchas humanas en las hogueras de Nerón. Desde entonces, los fanáticos del deporte de todo el mundo han perseguido a los cristianos, los belicistas contra los pacificadores. Pero Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios mismo pondrá pronto punto final a esta competición internacional del deporte favorito del hombre, la guerra. Con un contundente golpe final dejará fuera de combate definitivamente a sus contrincantes, consiguiendo el título de campeón universal de la paz eterna, acabando para siempre con todas las competiciones y juegos de sus enemigos. Creará un cielo en la tierra donde morará la justicia sin disputa, y los mansos heredarán la tierra. Pues bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eres tú un buen deportista o un pacificador? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. ¿Eres un buen deportista? Si no, únete a los pacificadores, los hijos de Dios.